De la tarde con 10 minutos, vamos a nuestra primera conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. Ya te lo comentaba, vamos a hablar sobre sionismo, la ideología del exterminio, libro publicado por Seibo Ediciones, cuya autoría es del periodista, analista internacional, docente, escritor y conferencista, ya más especializado en la zona de Magreb y Asia Occidental, Pablo Jofré Leal, que también es autor de los libros Sionismo, Apartheid, Genocidio, La dignidad vive en el Sahara, Palestina, crónica de la ocupación sionista. Y es un libro absolutamente necesario, pertinente, y porque cuando nosotros comentamos, no solo como comunicadores, la prensa, que obviamente hay una mayor responsabilidad, pero incluso en todo lo que vemos en las redes sociales y lo que se conversa, ¿no? En la familia, en tus entornos, hay muchos conceptos y ignorancia, la verdad, y que está bastante teñida por el ánimo, por incluso, ¿no? Esa falsa pasión por la sangre, que uno puede heredar el apellido, pero sin mirar más allá, y donde pareciera que algunos tienen siempre tejado de vidrio. Vamos a conversar entonces con su autor, que está con nosotros acá en Radio USACH, Pablo Jofré Leal. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, agradezco tu invitación y, como dices, es muy necesario en momentos que Palestina está hoy sufriendo una más de las agresiones crónicas, ¿no? Pero esta intensificada a partir del 7 de octubre pasado. Entonces se hace necesario, para no quedarse con la falsa impresión de que esto comenzó el 7 de octubre. Exacto. Y no dar cuenta que esto tiene más de 7 décadas. Pablo, tú hace mucho tiempo vienes escribiendo, poniendo también la atención en esa parte de nuestro planeta que desde acá, Sudamérica y sobre todo el rincón que ocupamos en Chile, y a pesar de tener una de las poblaciones palestinas fuera del territorio más grande, las colonias, ¿no? Más grande del mundo, y sabiendo también el poder que tiene el judaísmo en la potencia que es Estados Unidos, o que trata y siempre busca ser, hay acá una necesidad también de poder mirar con mayor reflexión y de poner una moral equitativa, ¿no? De poder medir finalmente, por un lado, y hacer notar la simetría del conflicto, y por supuesto eso que hablaba del tejado de vidrio, porque acá algo que es muy importante en tu libro, que nos muestran muchos casos de 1948 a la fecha, desde ese 14 de mayo, pero también con todos los antecedentes de lo que hay detrás, de cuánto ha violado, incumplido las leyes internacionales el Estado de Israel. Sí, lo primero es dar cuenta que yo siempre hago una diferenciación. Esto no es un tema del judaísmo, ¿no? Y eso sí. es fundamental darlo a entender, porque si algo quiere el sionismo, que es la ideología, es justamente crear una relación simbiótica entre la religión, que la religión es algo muy íntimo, ¿no? No es un tema que tú te puedas intervenir y decir, eres un judío tal por cual, eres un cristiano tal por cual, un musulmán tal por cual. Exacto. Pero sí puedo ir a la esencia de la situación, que es más bien la ideología, lo que sustenta determinado régimen. Y de ahí que, en general, cuando hablo y escribo del tema, relaciono al sionismo con el régimen israelí. Exacto. Y hablo de la ideología y el régimen, la ideología y por tanto la entidad. Y es eso lo que genera, yo diría, no un conflicto, no una guerra, y voy al otro concepto que mencionaste, simetría. No existe simetría alguna, no hay equilibrio. Asimetría, sí, hay de poder reconocerla. Exactamente. Claro. Sí. Las personas hablan en general y dicen la guerra de Hamás contra Israel, sí, o la guerra de Israel contra Palestina. Sí. Es imposible hablar de guerra cuando Palestina no tiene tanques, no tiene aviones, no tiene naves de guerra, no tiene submarinos, no tiene un escudo de defensa de misiles, no tiene uno de los ejércitos más poderosos de la zona, no tiene armamento nuclear, no cuenta con el apoyo de una potencia como es Estados Unidos, que estaciona sus portaaviones y destructores frente a las costas palestinas. No hay simetría alguna, no hay equilibrio, no hay posibilidad de hablar tampoco de conflicto. Aquí lo que hay es un proceso de ocupación, de colonización y de exterminio. 75 años de ese proceso. Por tanto, cuando alguien trata de equiparar y decir lo que pasa que Israel está
generando una situación de autodefensa, Sí. es parte de lo que dentro del lenguaje del idioma hebreo se denomina la haspará, el esclarecimiento, que no es más que una limpieza de imagen permanente. Y ahí hay muchísimos ejemplos. Ellos no hablan de muro de segregación, sino que hablan de valla de seguridad. No hablan de asentamientos, sino que hablan de unidades habitacionales. No hablan de palestinos. Ellos no hablan de palestinos, ellos hablan de árabes. No le dan la condición de Estado ni de pueblo, sino que ni de ciudadano. En general, las categorías que usa el sionismo desde el inicio del sionismo, es hablar de los palestinos como subhumanos, como animales que caminan en dos patas, sí, primitivos que no tienen salvajes, derechos. Exactamente. Y lo eso, peor de la indudablemente, persona. cuando tú hablas de otro ser humano de esa forma, sin considerarlo un ser humano, por tanto está sujeto a que hagas contra ellos lo que le viene en gana, ¿no? Pablo, ya nos vamos a detener justamente en eso porque tú rescatas también algunas expresiones, entre ellos Ben Gurión y por supuesto Golda Meir, entre otros, que son una brutalidad que uno dice cómo fueron capaces de ser pronunciadas, escritas, publicadas. Y dentro de los conceptos que tú nos estabas aclarando de justamente lo que es el sionismo en diferencia, en este caso con el judaísmo, hay un marco contextual y aclaraciones preliminares que hay en un prólogo hecho por el doctor en Ciencias Sociales Gabriel Salina Álvarez. Ahí habla de los puntos en común entre cristianismo, islamismo y judaísmo, pero también las diferencias. Y ahí el tema de justamente el habla semítica, no solo el origen geográfico que tienen en común estas tres religiones, y desde ahí como también el concepto antisemita. Los judíos ven que este término es solo contra de ellos, desconocen que los árabes también ahí son semita, se apropian de los semitas. Y el sinoísmo, como tú bien hablabas, el sinoísmo como movimiento político, nacionalista, y que se pone como fin la creación de un Estado judío, en este caso el Estado de Israel. Lo acuña Theodor Herzl y que promocionó esta migración de judíos a Palestina, que es en realidad una ocupación. Entonces, no necesariamente es religiosa, y eso es bien interesante porque no se opone, como tú señalabas, al judaísmo. Ahora, cuando también tú pones el contexto de los soldados, los colonos, ¿no?, que han sido respaldados justamente por los gobiernos sionistas de extrema derecha y que ha sido también la tónica, ¿no?, los gobiernos conservadores en el Estado de Israel. Por supuesto, habla de las prácticas que parecen incluso una hipérbole, pero son lo que se produce: asesinar a sangre fría, tortura, hospitales, escuelas, y no es una exageración cuando muchas voces, entre ellas ONU o gente vinculada a los derechos humanos, por cierto, hablan de este campo de concentración a cielo abierto, el mayor del mundo. Y acá quiero detenerme en algo que tú citas a Hannah Arendt, cuando ella, ya el 49, recién, digamos, creado el Estado de Israel, se asombra por cómo el sionismo empieza a ganar adeptos. Hay un marketing aquí increíble, junto con el apoyo de Estados Unidos, y intelectuales judíos de izquierda que en un comienzo lo rechazaban de cuajo se empiezan a convencer. Hablemos un poquito de lo que hay detrás ahí y que se mantiene hasta el día de hoy. Por eso tú hablas del equipo de Biden. Sí. Comienzo sobre el equipo de Biden, ¿no? Ya, y eso me relaciona a un concepto también. En general se habla de migración judía a Palestina, ¿no? Sí. O se habla de el exterminio del pueblo judío cuando se refieren al Tercer Reich, al nacionalsocialismo, ¿no? Exactamente, pero suelo yo argumentar ahí y tratar de conceptualizar con mayor claridad. Se trata de europeos de creencia judía, y la migración es de europeos de creencia judía, y ellos se han apropiado incluso de esos términos, ¿no? Cuando tú viajas a otro país y te dicen de dónde eres tú, cuál es tu origen, tú dices: yo soy chilena. Claro. En general los sionistas han apropiado y han conceptualizado el término judío. Entonces, ¿cuál es tu origen? Judío. No, pues, tú eres chileno, de creencia judía, es distinto. Sí, exacto. Es una conceptualización totalmente distinta, pero va encaminado justamente a esta simbiosis de los sionistas, los judíos y los semitas. Y cuando en las primeras páginas yo pongo los nombres de algunos de los ¿Se los cambiaron todos? Se los cambiaron todos. De autoridades o promotores del sionismo. Exactamente, porque cuando la señora Golda Meir, en realidad tiene el nombre Golda Mabovich, ese es su nombre real, y no tiene un origen
semitas, o son ucranianos, o son polacos, o son bielorrusos, o son moldavos, o son alemanes, claro, o son franceses, o son ingleses. Entonces, muy importante porque se va generando, por tanto, una narrativa que mitifica precisamente los mitos fundacionales de Israel. Israel solo existe a partir del año 1948. No existe algo que se llame Israel a principios del siglo XX o antes, ¿no? Y cuando tú lo que haces es mitificar una historia, David, Goliat, Abraham, etcétera, lo que estás tratando de implementar es una relación histórica, religiosa, de unión, de carne, de corazón, de todo lo que quieras llamarlo, para ir justificando entonces esa colonización. Cuando se hace el primer congreso sionista, a fines del siglo XIX en Basilea, parte importante de los territorios que se analizaban. Siglo XIX. Sí. O sea, fines del siglo XIX está el sionismo. El sionismo no hunde sus raíces en la historia de la humanidad, ¿no? Más aún, el sionismo y el fundamentalismo cristiano nutren a ese sionismo. Lo nutren en función de que esos cristianos europeos lo que pretendían era la expulsión de los creyentes judíos de Europa, ¿no? Y parte de eso entonces empezar a instalar la noción del retorno a Sion, el retorno a la tierra prometida. Otro mito también, el pueblo elegido. O sea, claro, hay que analizar ahí qué Dios es aquel que tiene un pueblo predilecto por sobre otro y que además le proporciona un territorio que no tiene habitantes, que tiene nativos. Entonces, en ese plano se van instalando estos mitos: pueblo elegido, tierra prometida, una tierra para un pueblo sin tierra. O sea, el pueblo sin tierra es indudablemente los creyentes judíos, para una tierra sin pueblo, desconociendo la existencia del pueblo palestino allí. Hay una cifra muy importante. A fines del siglo XIX esa tierra estaba bajo el dominio otomano, y hay un censo de la época que establece que del total de 400.000 habitantes que tenía Palestina, el 5% era de creencia judía. Eran árabes, de creencia judía. En el año 1922, cuando comienza el mandato británico, Gran Bretaña hace un censo nuevamente y se eleva esa cifra a un 15% de creyentes judíos, principalmente de origen europeo, que comienzan lo que ellos denominan la aliyá, ¿no? El retorno. Bueno, eso te va dando luces respecto a cuál es el proceso que se empieza a instalar de la mano, no solo del señor Herz, sino que a su vez en la relación política, económica, ideológica entre Gran Bretaña como imperio y estos sionistas europeos. Multimillonarios. De instalar como punta de lanza en Europa, precisamente, la civilización occidental, el progreso. Recuerda que es toda una época de discusión entre civilización y barbarie, ¿no? En nuestra América, Domingo Faustino Sarmiento. Exactamente. Entonces, en ese plano hay que entender el desarrollo del proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino, que tiene un hito fundamental que es 14 de mayo de 1948, cuando se funda la entidad israelí. Y se funda en base también a elementos absolutamente discutibles. Uno de ellos es la resolución 181, que es una resolución no vinculante, que era una recomendación de partición de Palestina a partir de la Comisión Pell, que era una comisión manejada por sionistas europeos. Por ello es importante también dar cuenta que cuando hablamos de sionismo no son solo israelíes. Joe Biden es sionista, así declarado por él. Y por eso me ibas a comentar, y creo que se nos quedó en el tintero, porque hiciste igual que yo, que nos fuimos por la rama, porque está todo interconectado. Pablo Jofré Leal, autor de Sionismo, la ideología que extermina, en relación a el equipo de Biden, ¿no? El sionismo en Estados Unidos hoy. Y tú das cuenta ahí de la cantidad de personas y los dichos de esas personas en relación a palestinos, al pueblo, a los árabes en general, y con esa supremacía que nos recuerda a la misma supremacía nazi de la cual fueron brutalmente víctimas. Son los contrasentidos, ¿no? Porque podemos... La ley del talión, ¿cómo? Les molesta muchísimo a los sionistas cuando en algunos artículos, algunas opiniones se les denomina neonazis, ¿no? Sí. Y resulta particularmente interesante también dar cuenta que en el año 1933, cuando asume el Tercer Reich, meses después, se genera un acuerdo
entre la Federación Sionista alemana y el Tercer Reich, con el señor Eichmann, ¿no? Adolf Eichmann, que va a ser conocido después porque va a ser secuestrado en Argentina y juzgado en Jerusalén. Se genera un acuerdo que se llama Acuerdo Havara, que es un acuerdo denominado de transferencia por el cual la Alemania nazi le otorga a la Federación Sionista Alemana la posibilidad de transferir a Palestina a aquellos alemanes de creencia judía que pudiesen pagar el dinero que exigían por esa transferencia. 300.000 alemanes de creencia judía salen de Alemania, de los cuales 220.000 no se van a Palestina, van a otros países, Inglaterra y Estados Unidos. 40 a 60.000 de ellos van a Palestina, ¿no? Hay relaciones en ese sionismo, no en el judaísmo, el sionismo y el nacionalsocialismo. Más aún, se genera toda una discusión en el seno de las comunidades judías respecto al papel cumplido en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los Judenrat, es decir, aquellos guardias propios de las comunidades judías que establecían la relación con el ocupante nazi. Bueno, toda esa relación parece que muchos de ellos lo olvidaron interesadamente, más aún cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de las relaciones entre el naciente régimen israelí y la Alemania de Konrad Adenauer, por ejemplo, generaron una situación muy interesante. Hay una serie que le recomiendo a los auditores que la vean, es la relación que existe entre Israel y la Alemania, que significó, por ejemplo, todo el desarrollo del programa nuclear israelí, de la mano de Adenauer, ¿no? Que le pide a David Ben Gurión, primer ministro israelí, que en el juicio a Eichmann no sacaran a relucir lo que eran las relaciones de Adenauer con jerarcas nazis que eran ministros de la Alemania. Había conflictos de intereses. Conflictos de intereses que son los que permanentemente hay. No es casual que hoy Alemania sea uno de los principales patrocinadores y apoyos de Israel. Hay una crisis de conciencia que ha significado que su política de Estado esté basada en Israel. 120.000 millones de dólares ha dado Alemania a Israel para fortalecer no a las víctimas o a los familiares de las víctimas del Holocausto, sino que a estructuras sionistas. Y esto lo señala con toda claridad y en forma muy valiente un analista que se llama Norman Finkelstein. Mira, te lo voy a nombrar. De hecho, me encanta porque tú aquí señalas esta reflexión del estadounidense Norman Finkelstein, cuyos padres fueron víctimas de campo de concentración nazi, y hay varios casos, porque yo he leído tanto en la prensa, y a propósito de tu distinción, Pablo, ¿no? entre judaísmo y por supuesto sionismo, aclarando que no son las mismas cosas, y ahí, en ese sentido, aquí viene a reforzar alguien que está vinculado también justamente con ese trauma, con esos dolores. Entonces me parece muy significativo también lo que él señala justamente como víctima directa. Coméntanos un poco, mientras encuentro la página. Norman Finkelstein es un analista estadounidense que ha sido muy perseguido en Estados Unidos, se le ha quitado sus cátedras, como suele hacerlo el sionismo, ¿no? El sionismo ataca y desestabiliza. Y tiene poder. Y tiene muchísimo poder. Alguien podría decir, ¿pero qué tanto poder tiene? Muchísimo poder. Gran parte de los medios de comunicación del mundo están en manos sionistas. Muchísimo. Walt Disney, por ejemplo, Disney pertenece a grupos sionistas, NBC, CBS, The Washington Post, The New York Times, Viacom. No es casual que aplicaciones, que canales como Netflix, Amazon Prime y otros estén vinculados a grupos sionistas. No es casual que parte de la parrilla de películas y series están muy vinculadas a series basadas en el Holocausto. Y también, ¿no? Dentro de lo que son los enemigos, estamos los latinoamericanos, siempre somos todos narcos. Los palestinos o los árabes en general son todos terroristas. Página 129 del libro Sionismo, la ideología que extermina, de Pablo Jofré Leal, citando a la que te comentábamos, ¿no? Este estadounidense, Norman Finkelstein, que dice que el despliegue del holocausto judío ha permitido que una de las potencias militares más temibles del mundo, dice Israel, con un espantoso historial en el campo de los derechos humanos, se haya convertido en sí misma en un estado víctima. Sí. Y bueno, ella habla ahí. Y es muy interesante que además
ese concepto de victimismo que ha llevado consigo el sionismo es un victimismo crónico, ¿no? Que lo ha tomado desde el punto de vista de la historia, y decir que el pueblo más perseguido de la historia ha sido el pueblo judío, y por tanto los pogromos y el holocausto, y que sigue siendo perseguido hoy, y por tanto cada dirigente civil y militar israelí lo que sostiene es que no van a permitir otro holocausto, ¿no? Qué difícil es pensar en un holocausto cuando lo que están haciendo precisamente es generar un exterminio del pueblo palestino. O sea, en los últimos 75 días ya van 22.000 asesinados, ¿no? De los cuales más de 8.000 son niños. Difícil sería entender que el victimario siga considerándose víctima, ¿no? Que el victimario siga considerando que está siendo atacado, que siga diciendo que el mundo lo odia, que en realidad está rodeado de estados árabes que quieren su destrucción. ¿Qué destrucción puede querer los estados árabes cuando son monarquías precisamente aliadas, socias de Israel? La monarquía saudí, la monarquía de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos, la monarquía jordana, por ejemplo, o la autocracia egipcia con Abdel Fattah al-Sisi, o la propia Turquía, que las declaraciones de Recep Tayyip Erdogan pueden ser muy fuertes respecto a Israel, pero Turquía ha tenido una relación muy estrecha, le proporciona petróleo a Israel, ha sido un socio entusiasta y fiel de Israel. Gran parte del petróleo que se roba a Siria, que se roba a los países árabes que están en conflicto con Occidente, pasan por Turquía hacia el mercado europeo. Así que es parte de la narrativa, ¿no? Es parte de esa narrativa ficticia, y que tratan a través de esta Hasbara que te mencionaba, de este esclarecimiento, donde se gastan cientos de millones de dólares con empresas de relaciones públicas europeas. Se hablaba de la educación también en tu libro en relación a las personas del pueblo palestino, pero que en realidad también desde ahí empieza la discriminación, ¿no? Y luego cuando hacen el servicio militar. A ver, Pablo, cuando tú hablas de la actualidad, de lo más reciente, hablas de Israel y su plan de solución final para Gaza, ¿no? Y acá haciendo un poco también, subrayando lo que comentábamos al inicio, esta famosa ley, que esta sí que podríamos decir que es bastante, digamos, primitiva en todo sentido de la palabra, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Y la complicidad de los medios de prensa de alcance mundial que no usan conceptos como colonización, exterminio ni ocupación. Hablemos también, por ejemplo, a propósito de cómo se cubrió este ataque al hospital Al-Shifa y la justificación de Israel, ¿no? De que era un centro algo así como de operaciones de Hamás, lo cual jamás fue comprobado. Eso es parte precisamente de este gran poder informativo que tiene, ¿no? Un poder de manipulación y desinformación. Lo primero que nos dice estos medios es que el 7 de octubre fue un gran genocidio por parte de la resistencia palestina contra Israel, donde fueron asesinados 1.400 israelíes, se bajó la cifra después de 1.200, donde se degolló a 40 bebés nunca reconocidos, o sea, nunca comprobado, y más aún desmentido por muchos oficiales y políticos israelíes, que se quemó, se torturó, se violó a mujeres, y con el paso de la semana fue develándose todo, ¿no? Y parte importante, reconocido por los medios, de muertos de aquel 7 de octubre fue a manos del propio fuego israelí. Es decir, el propio ejército israelí fue el que también asesinó a una parte importante de sus soldados y de los colonos civiles, ¿no? Que es bien particular, sí, porque son colonos militarizados. Los colonos israelíes están armados, viven en zonas militarizadas, protegidos por el ejército, pero además armados ellos. Eso es la muerte de estos civiles. Y con búnker, todos. Y con búnker, todos con protección. Sí. Parte importante de esa muerte se establecen a través de lo que el ejército israelí y los políticos israelíes denominan la doctrina Hannibal. La doctrina Hannibal es una doctrina militar establecida para impedir que cualquier secuestrado israelí, civil o militar, sea canjeado posteriormente por prisioneros y secuestrados
palestino, ¿no? Y esa doctrina establece que se destruye todo lugar donde haya milicianos palestinos, aunque haya civiles, ya haya secuestrados o haya soldados. Esa es una doctrina en activo, aunque el gobierno israelí dice que se desmanteló aquella doctrina. Eso es así, permanentemente, y así ha sido usado en forma habitual. Lo que ha sucedido y lo que acontece... Perdona, las doctrinas que hablan de adoctrinamiento no son hábitos culturales. Puede cambiar por decreto. Por decreto, absolutamente, eso se mantiene así. Está la doctrina Dahiyya, que es una doctrina militar también establecida en los ataques israelíes contra el Líbano, que es destruir completamente la ciudad de tal modo de dejarla como tierra arrasada. Y cuando uno ve lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza, en Yan Yunis, en cualquiera de sus ciudades, lo que ve es la doctrina Dahiyya, es decir, la destrucción total. La Franja de Gaza está destruida. Netanyahu lo decía sin pudor en los primeros días. O sea, vamos a arrasar con todo. Así es. Son declaraciones. No estamos interpretando una acción o una intención. No es que se te ocurra a ti, como conductora de este programa, decir eso, o que se me ocurra a mí en función de esta crítica al sionismo. No, lo dicen los comandantes en jefe del ejército israelí, lo dicen sus militares, lo dicen sus conductores de televisión, lo dice la civilidad, lo dice... Entonces, en ese plano se trata no solo de doctrina, se trata de un plan de solución final. Y yo pongo este plan de solución final como concepto, asimilándolo al plan de solución final nazi. ¿Por qué? En el año 1942, a pocos kilómetros de Berlín, en un palacete, Wannsee, se hizo una conferencia que duró un día, donde los jerarcas nazis se instalaron a discutir respecto a cuál era el plan de solución final para la cuestión judía. Ese era el plan, ¿no? ¿Qué duda cabe que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, junto a Israel, han establecido una conferencia de Wannsee permanente en Tel Aviv, en las afueras de la Franja de Gaza, en Washington, en distintos lados donde se ha planteado la manera de exterminar a la población palestina como logro final, o su expulsión. Ellos le llaman evacuación a la expulsión, ¿no? Es decir, hay un plan de exterminio del pueblo palestino que se puede visualizar no solo en las declaraciones de los jerarcas israelíes, civiles y militares. Este es un régimen civil-militar. Esto no es la mayor democracia de Oriente Medio. Es lisa y llanamente una etnocracia, es lisa y llanamente un régimen dictatorial, un régimen que se jacta de ser la mayor democracia, pero la población palestina, el 20%, tiene menos derecho que la población israelí. Y ahí quiero detenerme también, Pablo Jofré Leal, en relación al saqueo del agua en Palestina, y luego hablar también a propósito del agua, de la tecnología israelí, desalinizadora y su interés también con las alianzas con nuestro país. Hablemos primero justamente de lo que tú señalas, de cómo dejan sin agua y cómo le cobran, me parece, 3,6 veces más el agua cuando la hacen potable, según ellos, para justamente los palestinos, y lo que significa finalmente dónde están las prioridades y cómo discriminan entre seres humanos de una clase y otras. Bueno, la discriminación que sufre el pueblo palestino califica al sionismo como lo que es, ¿no? Una ideología racista, asimilable al apartheid sudafricano, a la cual hay que eliminar. Y esto no son palabras de Pablo Jofré, son palabras de la resolución 3379 de la ONU, de 1975. La ONU en esa sesión determinó que el sionismo es una ideología racista y por tanto hay que tender a su eliminación. Y eso es fundamental, porque es declarar y dar a conocer que el sionismo como ideología es totalitaria, es racista, es criminal, es exterminadora, es usurpadora, expolia, roba. Y cuando hablo de una sociedad que roba, una sociedad catalogada como de ladrones, lo dice David Ben-Gurión, lo dice Golda Mabovich o Golda Meir, cuando califican la Al-Nakba, es decir, la catástrofe palestina del año 48, donde decían que hubo un saqueo completo de las propiedades palestinas. Ese saqueo, que es lo mismo que pasó con los alemanes y los judíos, los alemanes nazis. Y parte de ese saqueo es el agua. Exacto. Los principales acuíferos palestinos han sido ocupados.
los principales recursos acuíferos han sido ocupados no solo de Palestina, los altos del Golán ocupados a Siria proporcionan agua para el conjunto de Israel. Las mejores tierras agrícolas están en manos de Israel, han sido usurpadas. Y cuando Mekorot, que es la empresa principal israelí, trata el agua, se las vende al pueblo palestino en 4 veces, 3,6, 4 veces más que a los propios israelíes. El uso del agua para irrigación de los campos y los asentamientos, los kibbutz, ¿no?, tan importantes, los famosos kibbutz, tan progresistas ellos, pero asentados en tierras palestinas usurpadas. Ese Mekorot tiene también relaciones en América Latina. Las empresas israelíes acuíferas, desalinización y otras que se vinculan con las comunidades, los municipios, invitan a los alcaldes a Israel, ¿no?, a la Palestina histórica ocupada, los invitan a ver las maravillas tecnológicas de Israel, que son, claro, usurpadas al pueblo palestino. Son usurpadas incluso en Cisjordania, que se supone eso es un territorio administrado por la Autoridad Nacional Palestina, donde está rodeado de asentamientos, donde hay asentamientos que superan los 650.000 habitantes, por tanto hacen imposible pensar en un Estado palestino autodeterminado, carreteras exclusivas para colonos, segregación, muros, checkpoint, impedir el retorno de los refugiados. Esa es la realidad de Palestina. Entonces, cuando tú analizas y ves eso y lo conoces, te das cuenta de que un 7 de octubre es absolutamente esperable, justo y necesario. Usando palabras incluso cristianas, no, es justo y necesario. Sí. O sea, es absolutamente... ¿Hasta qué punto una sociedad puede soportar el expolio, la usurpación, el que traten de quitarte tu dignidad, te quiten tu vestuario, ¿no?, tu gastronomía? La gastronomía árabe palestina ha sido apropiada por Israel y viajan por el mundo chefs israelíes a mostrar las bondades de la cocina israelí, los colores, la cultura, la segregación, el expolio de sus ciudades. Te pongo solo un ejemplo. Al-Jalil es una ciudad al sur de Jerusalén, tiene 200.000 habitantes palestinos. Hebrón, se conoce como Hebrón también, y el centro histórico está en manos de los colonos sionistas, ¿no? 800 colonos, custodiados por 1.000 soldados, rodeados por 200.000 palestinos, donde no puede entrar el palestino, donde la mezquita de Ibrahimi, que es una mezquita, ha sido segregada, seccionada en función de una sinagoga y una mezquita, y donde a la mezquita se le impide entrar al pueblo palestino, o se le impide entrar a la explanada Al-Aqsa, donde está la mezquita Al-Aqsa, la cúpula de la roca, a los palestinos. Entonces, cuando se habla de un régimen exterminador, el mejor ejemplo es Israel, el mejor ejemplo. Israel es un régimen que extermina, que usurpa, que roba, que comete crímenes diarios. El 7 de octubre es una fecha, pero 75 años de usurpación es el proceso, y ese proceso ha significado, al menos se contabilizan 150.000 palestinos asesinados en 75 años. Y también se habla de todos los que están en prisión sin cargos y... Detención administrativa se llama eso, ¿no? Pudriéndose en la cárcel. Sería bueno que los abogados que escuchan esto pudiesen emitir una opinión respecto a la detención administrativa, que consiste en detener y secuestrar y detener a una persona sin cargo alguno, sin juicio. Hay prisioneros palestinos que llevan 25 años en esa condición. Ni siquiera como la prisión preventiva, como cautelar acá, que también es cuestionada por el periodo. Púdrete en la cárcel, no te voy a hacer juicio ni nada. Hay más de 300 niños. Mira, y es bien, disculpa que digreguen esto, pero... No, por favor, esto es parte de la agencia de frecuencia pública. 7.000 palestinos secuestrados en cárcel israelí antes del 7 de octubre, de los cuales 300 son niños menores de 16 años, 50 mujeres. Están los rehenes israelíes, están los secuestrados palestinos en las cárceles hace muchos años, y se produce esta tregua en el cual yo te entrego tanto. Sí. Pero resulta que en el mismo momento que acontece eso, hay más de 3.500 palestinos detenidos en estos 2 meses y algo. Entonces, te entrego 100 y te detengo 3.500. Claro. Y eso es una proporción absolutamente increíble en la proporción, ¿no? Cuando tú analizas los números de las agresiones
israelíes contra el pueblo palestino, te das cuenta que son 41 en general. Por cada muerto israelí, 40 muertos palestinos. Cuestión que en este momento ya va en un 22-1. Uf. 22-1. Realmente una locura, una brutalidad, y por eso también nos interesa conocer de fondo lo que hay y separar, por supuesto, lo que es el judaísmo, lo que es, por supuesto, lo semita, y cuando se habla de antisemita y esa apropiación que hay también, y el sionismo propiamente tal como movimiento político, expresión política de una ideología nacionalista y que en este caso quiere exterminar, y lo han dicho, no es una palabra que uno utilice o se apropie de forma antojadiza, sino que también así se ha declarado. Así que por eso también está la falacia, ¿no?, del binacionalismo que tú planteas, porque justamente los sionistas sienten a los árabes como seres inferiores, como lo señalábamos, no van a compartir ese territorio, y es lo que vemos sostenidamente con esta brutalidad. Por último, una reflexión final, más allá del contenido del libro, que se los recomiendo, se lee además de manera fácil, nos entrega una muy buena fuente de datos y por supuesto cronología de un periodo bastante complejo de nuestra humanidad, y agradecemos también por supuesto a Seibo Ediciones. Pablo, como reflexión, ¿quién te gustaría que leyera el libro cuando tú dices, por favor, sea un poco más crítico o crítica, por favor, ves un poquito más allá? Si vas a comparar, entonces seamos simétricos, justos en la comparación, o sea, pongamos las cosas en el mismo orden. ¿Quién te gustaría que leyera estos libros? Hay un diputado que me tinca. Yo, en general, siempre le he pedido al diputado Silver, ex diputado Silver, principal lobista israelí, claro, qué raro, ¿no? Un demócrata cristiano de creencia judía, el principal lobista de Israel en Chile en este momento, como su pareja Loreto Carvajal, la senadora, o como María José Hoffman y otros que son asiduos visitantes de la Palestina ocupada, gracias a las invitaciones de Israel, ¿no? No, el señor Silver no tengo ni un interés en que lea esto, porque el fanatismo de los sionistas es clásico, crónico. Yo le pediría, por ejemplo, a los cristianos, a los evangelistas, a aquellos que hablan de Israel como un referente, ¿no?, de pueblo elegido, o esos evangélicos que salen a la calle vestidos a la usanza de hace 2000 años, que consideran que Israel es la niña de los ojos de Dios, es la niña de los ojos de Dios. A esos, a los periodistas chilenos también. Sí, yo te iba a decir, justamente. Sí, a los periodistas chilenos. Yo creo que una parte importante de mis colegas, y con todo el respeto que me merece este oficio, son bien ignorantes al respecto, ¿no? Y transmiten de una forma tan liviana, tan poco dedicados a investigar un poquito la fuente. A los cientistas políticos, me he enfrentado a varios cientistas políticos en programas, y la ignorancia que tienen es abrumadora, es absoluta, que ya no da rabia, sino que da indignación y desprecio, ¿no? Yo diría que el mundo político también, sí, los parlamentarios, y yo en eso... Tú nos regalaste un cuadro aquí. Sí, un cuadrito respecto a los que votan, ¿no? Sí. Le diría, por ejemplo, también a aquellos que forman parte de los guardianes de la memoria, ¿no? A la señora Tonka Tomisic, a Marco Antonio Laparra, a Viera Gallo, ¿no?, que se suman en forma tan entusiasta a lo que mandata la embajada israelí en Chile, que ha sido una embajada absolutamente una entidad de intromisión en la política chilena. Yo no creo que haya existido o que exista alguna embajada que se haya entrometido más en la política chilena que la embajada israelí, con la ex embajadora Marina Rosenberg, que es bien sintomático porque ella es de padres alemanes, nacida en Argentina, y actualmente ocupa hay una zona en el norte de Palestina. Y hoy el señor Gil Arcieli, que se ha enfrascado en discusiones con Gabriel Boric, con Jorge Brito, el diputado, y se pasea por el Congreso Nacional. Te iba a preguntar, ¿crees que, aquí solo para terminar, como ciudadano también, ni siquiera como periodista, analista internacional, como ciudadano, la postura que ha hecho el presidente Boric en relación a lo que está pasando en Franja de Gaza hoy, y por supuesto también el tema que tuvo con la embajada de Israel, el tema de las credenciales y la señal, no solo política, moral que ha señalado o que mostró? ¿Qué te parece? Me parece muy positiva. Yo creo que en ese sentido
hay que mirar el vaso medio lleno, y ese vaso medio lleno indica que Gabriel Boric ha sido consecuente en su opinión y en su conducta con respecto a Israel de su época de diputado, cuando al recibir un jarro de miel les dijo: ustedes están ocupando con las credenciales, con su participación en actividades públicas, donde sigue con este mensaje. Creo que sí hay elementos dentro del gobierno que no participan de esa opinión, y en ese plano creo que debería intensificarse, no solo a través del gobierno, de la sociedad chilena, una decisión muy clara respecto a que no podemos mantener relaciones con una entidad criminal como esta, que además se ha inmiscuido en temas de seguridad nacional, como el tema del Sistema Nacional de Satélites, que se lo ganó una empresa. El caso Milico Gate, donde dos empresas israelíes famosas por corromper, como es Elbit System y Rafael Advance, están acusadas de corrupción con FAMAE, la empresa de la fábrica maestranza del ejército. Facturas duplicadas, Milico Gate. O sea, solo ese sentido habría que estos parlamentarios que son tan proclives y aduladores de Israel se dieran una vueltita por los papeles de Contraloría y dar cuenta de lo que está pasando. Muchas gracias por tus palabras, por tu reflexión y por supuesto por tu libro, Pablo Jofré Leal. Libro que tiene por título Sionismo, aclaremos, sionismo, no estamos hablando de judaísmo, la ideología que extermina. Un abrazo grande, que tengas linda semana y buen cierre de año.